Buenos días. Bienvenidos en este tiempo así tan alterado y que el seminario está alterado, con días, con fiestas entre medio. Bueno, menos mal que son fiestas, ¿no? Por lo que no hacemos el seminario. El próximo día, ya le he dicho que por cuestiones administrativas no podremos hacer el seminario, tenemos que postergarlo al 2 de noviembre. Al 2 de noviembre. Exactamente. O sea que no podemos estar haciendo. De acuerdo. Dicho esto, como siempre me pasa, no sé por dónde empezar. Empiezo por donde empezamos el seminario 38, que era una reflexión sobre la muerte, ¿os acordáis, no? Que era bastante interesante. Cuando estando Amba con los Pandava, pues de repente se oyó una voz muy enigmática que decía: ninguna fuerza puede burlar a la muerte sino la muerte misma. Es una frase con mucha enjundia, ¿no? Que luego lo continuamos con el legado de Freud en relación con el duelo por la muerte de su hija y con cartas que escribe a John por la muerte de su padre, etc. Y el legado de Freud es muy interesante frente a toda esa cosa de la muerte. Dejemos esto a un lado y por el momento la vida y el trabajo deben continuar mientras continuemos existiendo. Esta fue una forma con la que podíamos empezar, y digo empezar porque ha habido un acontecimiento estos días que ha sido el reportaje, el film que ha hecho sobre Pau Donés, ¿cómo se llama? Évole. Jordi Évole. Porque realmente es muy interesante. Y de alguna forma, pidió él, ¿no? Que lo pidió él. Lo pidió él, claro. Pidió él. Que le entrevistaran. Que le hicieran la entrevista. Pero yo creo que esa entrevista representa justamente una contestación a este enigma que aparecía en el Mahabharata, ¿no? Es decir, y he seguido un poco esa situación, he visto el film, realmente uno ve ¿no habéis visto el film? No, yo no. Realmente merece la pena. Merece la pena porque, bueno, uno ve una situación, digamos, de la muerte con una cierta normalidad. Uno ve todo el film sin dramatismo, sin lágrimas, acogido por un diálogo muy especial. Y hablo de este acontecimiento porque a mí me parece que este Pau Donés sería el hombre hermético del que nos va a hablar Rombach. Rombach empieza, ya lo veremos ahora, el hombre hermético, pero es una entelequia que está en los libros, no. Y de alguna forma Pau Donés representa justamente esa imagen de una forma muy viva, muy directa, muy irónica,
muy vital, muy divertida. Él no cree en el matrimonio, pero sin embargo habla de la maravilla de la familia, como Levinas, ¿no? Y la relación con su hija, y con sus hermanos, y con sus amigos, y con sus cercanos, en fin. Sería un representante del hombre hermético de Rombach. Sin embargo, lo quiero dejar aparte. Posiblemente nos ocupemos en el próximo seminario, porque cuando uno lee sus poemas, uno se queda fascinado, porque desde la sencillez llega a una profundidad de las cosas muy interesante, con expresiones, digamos, muy heraclitianas, de Heráclito. La sensación de los contrarios, ni bueno ni malo, ni tal, en fin, hace un juego con los contrarios y, en fin, hay muchas cosas interesantes. Incluso hay un guiño oriental en una canción que se llama Yin y Yang, etc. Sin embargo, bueno, esa sería una forma de empezar. Continuar con la muerte y ver la muerte en ese momento del coronavirus tan importante, que vuelve a repetirse y vuelve a insistirse en que existe muchos elementos de muerte otra vez. Y sin embargo lo dejaríamos para una segunda parte, y posiblemente en el próximo seminario nos ocuparemos de Pau Danés y toda esta riqueza y toda esta lección de vida que él nos da en ese film, ¿no? En fin, se está haciendo mucha propaganda sobre ese asunto y eso es un poco feo, pero sin embargo él ha logrado una especie de intimidad pública que se puede decir, que se puede comunicar sin vergüenza. Sin embargo, otra forma de empezar sería, yo creo además que corresponde a la realidad de lo que ha pasado, es que el día pasado, cuando yo estaba intentando explicar la diferencia que había entre la hermética y la hermenéutica, porque yo estaba preocupado de que no me encontraba referentes de la hermética de Rombach en la literatura, ¿no? En fin, me tropecé con una filósofa española que se llama Teresa Oñate y Zubía, que habla de la hermenéutica crítica, que de alguna forma se parece, se ensambla con la hermética de Rombach. Digamos que la diferencia está en el carácter oriental que existe en la filosofía de Rombach. Nosotros hemos hecho el seminario de Bion y el Mahabharata justamente porque el pensamiento de Bion está muy influenciado por el Mahabharata, y en algún momento yo dije, Bion leyó el Mahabharata y muchos de los conceptos de Bion están ahí, ¿no? en sus escritos, ¿no? En conexión con esto, vosotros normalmente tenéis la amabilidad de acusar recibo cuando yo os mando el vínculo del mail de cada seminario, y a veces me decís un comentario, una idea que me estimula, ¿no? Esta vez fue Antonio Alcaide. Antonio Alcaide, yo le envío esto y entonces él me dice, hace las gestiones de divulgación y me dice, hecho. O sea, que ha hecho sus gestiones. Y añade,
me he quedado con curiosidad de cómo continúa la reflexión respecto a la relación hermética y hermenéutica, porque me lleva a los conceptos de fe y o de bion, es decir, conocimiento y yo, y yo le contesté, tu comentario era certero y profundo. Y es certero y profundo porque es como, recordando, acuérdate, el seminario no es un seminario sobre filosofía, el seminario es sobre el Mahabharata y Bion, o Bion y el Mahabharata. O sea, y por tanto, el asunto tiene mucho que ver con conocimiento, que estaría más del lado de la hermética, y con O, que estaría más cerca del ser, de la transformación, que sería la hermética, esta, y la hermenéutica, que sería el conocer. Bion dice una cosa es hablar de psicoanálisis y otra cosa es analizarse, ¿no? Que es transformarse. Yo creo que ahí hay una diferencia muy importante. Yo creo que el psicoanálisis debe saber que eso está en Bion, y que la profundidad del pensamiento psicoanalítico está justamente en Bion, y la da Bion. Bueno, este es un poco el planteamiento. Bueno, entonces, como os digo, mi preocupación por Rombach me llevó a ocuparme de esto, y me encontré con Teresa Zubilla. Pero, ¿por qué yo quiero hablar de Rombach? Yo quiero hablar de Rombach porque hay unos elementos útiles, prácticos, para utilizar en nuestro trabajo. Pero en Teresa Oñate también hay esos mismos conceptos, no solamente esos mismos conceptos, sino que en Teresa Oñate uno encuentra todos los filósofos, desde, ella valora muchísimo a Aristóteles, por supuesto, pero valora también a Heráclito, él le llama el esperanzador Heráclito, por aquel dicho que dice: si no esperas lo inesperado, no encontrarás las cosas, ¿no? O sea, si no esperas lo inesperado, que es la definición de lo que es un hombre esperanzador, ¿no? Y esta hermenéutica de Teresa es muy interesante porque incluye todos los pensadores. Incluye todos los pensadores, sobre todo después de que Nietzsche hablara de la moral, y fuera a la esencia de lo que es el arte, de lo que es la literatura, de lo que es el pensamiento, y que Teresa encuentra en todo el pensamiento francés, Lyotard, en fin, bueno, todo el pensamiento postcrítico, e incluso en la escuela inglesa, etc. Es decir, sería esa un poco la idea básica. Porque ella coge lo más comunicativo, lo más útil del pensamiento poscrítico, ¿no? Es decir, o del pensamiento actual. Sus maestros son, y ahí es donde se rompió el registro de ahora. Su maestro es como bien sabéis, Gadamer, y luego es Batimo, ¿no? Pero sobre todo es Gadamer, que es
Yo sobre todo cogí a Teresa porque Teresa dice que trata de entender lo que ahora vamos a ver en el Mahabharata, la guerra que aparece en el Mahabharata, ¿no? Y ella considera que la hermenéutica crítica es un pensamiento contra la violencia, y determinándose el énfasis en la pluralidad, el reconocimiento de las diferencias, y dice que la génesis de la hermenéutica crítica de Occidente como ontología de las diferencias a partir de la Segunda Guerra Mundial tiene la razón de ser en un pensamiento por la paz, cosa que no vamos a ver ahora en el Mahabharata. Y por tanto me interesaba un poco comprender este pensamiento o incluir este pensamiento. Me gustaría añadir, o sea, este sería un poco el plan del seminario de hoy, los puntos que vamos a tratar, los puntos que vamos a desarrollar. Sin embargo, me interesaría también señalar otro pequeña aclaración sobre la hermética, que es un pequeño trabajo de Elena de la Cortina Montemayor. No sé si conocéis. Es un trabajo muy corto, pero muy claro y muy evidente de lo que es la hermética. Pero hace una referencia explícita al psicoanálisis, ella, muy explícita. Ella habla de cómo la interpretación como ejercicio de la sospecha de que detrás hay algo, ¿no? Ese sería el psicoanálisis, o restauración del sentido, partiendo de Nietzsche y de Paul Ricoeur, la hermética supone el esclarecimiento de la verdadera intención y del interés que subyace bajo toda comprensión de la realidad. Que hace que se presente el psicoanálisis como la teoría y el método psicoanalítico como el método para esclarecer todas esas cosas. Es interesante, según ella dice. Por tanto, el método psicoanalítico serviría para esclarecer esta cosa, y eso viene a partir de Nietzsche, y hemos visto cómo nuestros trabajos han estado influenciados por Nietzsche. Por tanto, empezamos la reflexión de hoy con estos puntos de vista, para terminar añadiendo el relato de lo que está pasando en este momento en el Mahabharata, ¿no? Sería un último punto, que es cómo los Pandava están en la selva y pasan una serie de acontecimientos que son muy ilustrativos desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista, en fin, plástico. Podríamos quizá quitar esto y ponerlo aquí, porque no te veo la quiero ver la cara y ver esta. Si quieres lo quitamos, pero... bueno, ese sería un poco un comienzo. Entonces, el día pasado yo hice un resumen así muy somero de lo que es la hermética de Rombach. Pero parece que el aparato no estuvo de acuerdo con mi exposición y me dijo: tu exposición no es verdaderamente hermético, y yo como aparato me vuelvo hermético, me cierro y no escucho tu información.
porque la hermética es muy severa, es terrible. Tiene una parte sectaria, corresponde a lo sectario, a lo oculto, a lo difícil, a lo inaccesible, pero tiene otra parte que es la posibilidad de llegar a lo que es otro, a lo que es inaccesible, de una forma más accesible, ¿no? Esa sería un poco la idea de la hermética. Rombach empieza hablando de que a nivel del hombre nuevo que representa la antropología estructural, que es el hombre humanizado de Rombach, entra en vigor una relación con la realidad diferente. Esta relación con las cosas se encuentra en una él dice, y aquí hay una cosa interesante, esta realidad se encuentra en una hermandad ontológica. Utiliza la palabra hermandad. Recordad que en los seminarios anteriores hemos hablado del valor de la hermandad. Y bueno, ahí está la hermandad ontológica. Es decir, tiene un cierto sentido, una subjetividad que la induce a atraerse, a llamarse, a responderse, subjetividad que le permite al hombre, y esta es la cosa fundamental, y es por eso que yo quiero hablar de la hermética, abordar de manera más adecuada, elevada, exigente, las posibilidades de la existencia. Esta es la idea básica del seminario. Esta es la idea básica que yo quiero comunicar a través del Bion y el Mahabharata. Es decir, un comportamiento hermético. Y el comportamiento hermético es, como he dicho, una subjetividad que induce a atraerse, a llamarse, a responderse, subjetividad que le permite al hombre abordar de manera más adecuada y elevada y exigente las posibilidades del existente. Esta es la definición de hermética. Y es por eso que a mí me interesa daros cuenta qué claridad pristina, qué fuerza efectiva, qué realidad clínica, qué realidad práctica, qué realidad humana, qué realidad justa, qué realidad social representa la hermética, o cómo sentía la hermética. Lo que sucede con esto ya no es solo la relación del hombre, sino al mismo tiempo también la acción de la naturaleza. Es decir, en un encuentro creativo, y aquí aparece una palabra completamente nueva de él, es un encuentro creativo, suceden muchas cosas más de lo que podía hacer el hombre solo. Es decir, con un comportamiento hermético suceden muchas más cosas de lo que sucede en un comportamiento normal. Nosotros tenemos la convicción de que en el psicoanálisis suceden muchas más cosas, si se hace un psicoanálisis de verdad, muchas más cosas de las que suceden en la realidad. Y eso es tomar conciencia, y eso es transformarse, y eso es convertirse en otra persona más ética, más moral, más social, más justa, más verdadera, más participativa, más tierna.
en un momento... Tolerante. Tolerante. Tolerancia. En un momento determinado, Teresa irá más guapo, más hermoso. Esa es la idea. Esa es la idea que subyace a este pensamiento. Con creatividad, es decir, que puede sacar de la realidad aquello de la realidad capaz de sacar y crear desde sí misma la realidad. Es creativa en sí misma, la realidad es creativa en sí misma, este es el tema. No está ahí muerta, es creativa en sí misma. Puesto que todas las cosas contienen una autotrascendencia. Y el hombre tiene que despertar la autotrascendencia de las cosas y la autotrascendencia de las situaciones. Esta es la tarea del hombre, o esta es la tarea, despertar cosas que son difíciles. ¿Os parece que es muy similar a la tarea que se le propone al psicoanalista, que luego se olvida de ella quizá, pero que es cómo despertar esa autotrascendencia de las cosas? La hermética es esta fuerza de la autotrascendencia. Fuerza interna, escondida, que no se puede anticipar, pero aún así se puede liberar, acercándose a ella con sensibilidad. Es decir, no se ve, no está, pero cuando uno es sensible, uno se puede acercar a ella y despertarla. Ese es el tema. Está describiendo la naturaleza exquisita, sublime, que tiene que tener la persona que se pone en contacto con otro ser humano. Y está evaluando y valorando esa situación. Esa es la hermética de Rombach. Sin embargo, yo creo que esta sería la razón por la cual quizá Teresa, yo no lo sé, no conozco los límites, yo no conozco mucho a estos autores, los he encontrado y he hablado con ellos y me han dicho cosas y os las comunico, pero la idea esencial es que la hermética en un principio era un saber oculto mediante los cuales se producía la magia lo mágico y sobrenatural y el ejemplo clásico que se pone es el aprendiz de brujo, que coge la escoba y empieza a salir de agua y que eso solo lo puede parar el maestro, porque el aprendiz de brujo ese sería un poco el tema. Según Rombach, no existe ni magia ni conjuro. Puede que las cosas se den de una se dé una situación y haya entrado en una dinámica muy propia y muy especial que no la podamos dominar, pero eso no es magia, es que la cosa por sí se nos ha escapado de las manos y que solo con la presencia del maestro, y es por eso importante el maestro, es capaz de conseguir una reordenación de las cosas, un pensamiento nuevo, un pensamiento creativo. Él dice, encontrar la fecundidad de las cosas, lo fecundo, lo estimulante.
Para explicar un poco esa contraposición de lo hermético como lo que eleva, como lo que acerca a lo sensible, como la doctrina de lo oculto, la dimensión de lo profundo, del abismo, que esta es otra de las cosas importantes. Recordad que Bion dijo que solo se puede trabajar bien en el borde del abismo para poder que es tanto como acercarse a comprender los fenómenos herméticos. Y la otra cuestión es que la vida suele estar interesada en la represión y supresión de la experiencia de lo hermético, porque se angustia ante el peligro de la aniquilación. Entonces, para entender este asunto, Rombach pone el ejemplo de Hilder. Hilder, como un aprendiz de brujo, que supo despertar y entender los movimientos propios y dinámicos de un pueblo y de una situación política mundial, pero que lo relacionó con él mismo, y que ahí está el delirio. Es decir, ya veremos después cómo Gadamer matiza eso de una forma muy importante, pero Hitler lo relacionó con él mismo y llegó a estos niveles de deshumanización, de destrucción que representó este fascismo. Por tanto, este proceso de Hitler está en el ámbito de lo hermético, o sea, hay que tener en cuenta este aspecto. Si recordamos un poco a Bion, recordad que cuando habla de San Juan de la Cruz, habla también está hablando del bien absoluto, de Dios y tal, pero habla de otro aspecto que no es el bien absoluto, sino que es el mal, y que él lo describe en un momento determinado en la descripción de San Juan de la Cruz, ¿no? Aquí sería un poco ese malentendido del proceso hermético que se da en Hitler, que liberó las fuerzas de la realidad, pero las libró sin el espíritu bueno. Y aquí hay una palabra sospechosa, eso de bueno. Bueno es una estupidez, bueno es una cosa no consistente, pero tiene que haber un espíritu bueno, es decir, espíritu bueno y espíritu justo, como se quiera llamar, sin el cual no es lícito este proceso. Rombach propone la antropología estructural, ¿no? Con lo que el hombre, con la nueva comprensión de la realidad, es una nueva comprensión de la realidad, dispone de fuerzas que no solo superan sus propias fuerzas, sino también las posibilidades técnicas de su época. Pero se debe someter con la más profunda atención a la fecundidad de todo y para todos. Este es otro aspecto. ¿Cómo tener en cuenta todo y todos? Con la hermenéutica el hombre sabe que la subjetividad propia, y esta es una idea muy de Gadamer también, ¿no? La subjetividad propia no se encuentra ni en él, en el hombre, ni en la cosa, cualesquiera que sea, sino solo en el todo, que también puede manifestarse y afirmarse con gran poder en las particularidades, ese todo. ¿Está claro? Bueno, una hermenéutica moderna dentro de la antropología estructural moderna muestra los procesos de concreatividad entre hombre y naturaleza, entre hombre y situaciones, es decir,
hombre y naturaleza, hombre y situación, porque depende de la situación en la cual se encuentra el hombre, que va a ser diferente. Entre hombre y de la comunicación hacia principios superiores y hacia una fecundidad hasta entonces inimaginable. Esta es la idea que él propone, una riqueza de pensamiento inimaginable. Estos procesos son herméticos porque no se pueden derivar de la subjetividad que invade a Hitler, ¿no? De una u otra parte, y tampoco se puede anticipar o planificar. Para estas hipótesis básicas, el proceso hermético, ahora dice una cosa que de repente te deja un poco parado, es el libro de las 7 llaves, y añade y un acto diabólico. O sea, que él incluye en la hermética ese aspecto enigmático, difícil, tal. Es decir, uno puede estar muy cerca, y es por eso que se critica mucho al psicoanálisis como un cuento o cuentistas, o que hay muchos cuentistas que se amparan justamente en este tipo de funcionamiento. Para la nueva antropología y su condición ontológico-estructural, se trata de procesos absolutamente naturales, reales, que sin embargo no están disponibles, sino que siguen estando completamente en manos de un arte superior, que en cuanto a arte se corresponde más al rasgo fundamental de la realidad que a todas las demás ideas sobre hacer y planificar. Está en manos del arte. O sea, de repente te coloca lo hermético en manos del arte. Es por eso que yo he puesto hoy en la portada del seminario este cuadro de Giorgione, La tempestad, que tendremos ocasión de comentarlo en otro momento, porque lo comenta Gadamer. También sería interesante comentar las botas de fango del trabajador, ¿no? En fin, ¿qué representan las botas de fango? Gadamer viene a decir que es muy difícil entrar en el cuadro de Giorgione, o es muy difícil entrar en el cuadro porque ¿qué es lo que eso representa, ¿no? Es decir, añado algunas palabras. Es un cuadro bellísimo, en el cual hay una mujer prácticamente desnuda, si lo veis, alimentando a su bebé. Y en el otro lado un joven que lo está mirando con absoluta tranquilidad, separados por un arroyo. ¿Quién comprende eso? ¿Quién comprende esa actitud tolerante por una parte? En fin, es incomprensible. Eso viene a decir, es el fenómeno hermético, ¿no? Es una cosa profunda, es una cosa incomprensible, es una cosa que de repente te despierta algo
algo que de repente te despierta una cosa que nosotros hemos trabajado mucho, despierta el asombro. Y despierta el asombro porque en ese cuadro lo que hay es un encanto. Y por tanto, el encanto es otro de los elementos a trabajar en este sentido. Digo para manifestar esta situación de dificultad de acceso al hecho hermético, que dice que no se deja coger fácilmente. La nueva hermenéutica no resuelve el secreto, ese es el tema. Por ejemplo, cuando se comenta las botas de Van Gogh, son las botas de un trabajador. ¿Pero qué representan las botas de un trabajador? ¿El trabajo del trabajador? ¿O el sufrimiento del trabajador? ¿El dolor del trabajador? Las botas están representando un sentimiento de dolor, de trabajo, de injusticia, de social, esta es la hermética. Pero no lo sabemos. Y no somos capaces de llegar a una comprensión total de ese fenómeno. Por eso, el paradigma que dirá Teresa de la hermenéutica es que el paradigma de la hermética crítica de ella es la obra de arte. La obra de arte porque está inacabada. Ahora podemos decir cosas en relación con las botas de Van Gogh, porque incluyen múltiples cosas, múltiples situaciones, múltiples sentimientos, múltiples realidades. Ese es el tema fundamental. Y aquí dice Rombach que la nueva hermética no resuelve el secreto ni deja que simplemente continúe siendo un secreto. No resuelve el secreto, pero no deja que continúe un secreto, porque empieza a decir cosas. Y entonces está en un museo y va una persona y lo ve y da una interpretación, y va otra y da otra interpretación, etcétera, etcétera. El secreto no deja que simplemente continúe siendo un secreto, más bien lo liga a un procedimiento sin duda más artístico que hábil, en el cual el hombre hace realidad su propia autotrascendencia. Esta es la idea. Es decir, ¿de qué manera el trabajo con esto lleva a la autotrascendencia? Que es lo que nosotros pretendemos con nuestro trabajo, que el paciente autotrascienda, que nosotros autotrascendamos con él, que nos convirtamos en mejores, en más efectivos, en más reales, en más justos, en más guapos. El hombre que sabe, valora y cultiva su autotrascendencia es el nuevo hombre, que efectivamente está en un nuevo escalón de la realidad, aunque solo sea nuevo para él y no para las demás cosas o para la naturaleza. La hermética se contrapone a la hermética, aunque ambos conceptos nacen del mismo origen, de la misma raíz, que es Hermes, que es el dios de la interpretación, el dios de los parlamentarios, el dios de los caminos, etc.
la hermenéutica hace un movimiento, de comprensión, y la hermética hace un movimiento del ser. Aquí ya él establece una diferencia. Uno es comprender y otro es el ser. Para uno se necesita el profesor para la hermenéutica, que enseñe a sus alumnos, y para la hermética se necesita el maestro oriental para que transforme a sus discípulos, o a sus, ¿cómo se llaman? El maestro transforma a sus discípulos, le da otro ser, otra vida, otro yo. En la autoelevación que se alcanza practicando, etc. En ellos nos ayuda el saber, y algunos solo la iluminación, que significa una iluminación de toda la existencia. El saber se adquiere por la hermenéutica, y la transformación por la hermética. Y él dice que solo hay muy pocas personas capaces de conseguir esa situación. Él lo pone como una cosa realmente difícil de llevar a cabo. Quisiera decir ahora dos palabras. Esa es, digamos, la hermética que nos propone Rombach, ¿no? Y ahora quisiera decir dos palabras de la y que es muy útil, como hemos mostrado, para la tarea de nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Es decir, ahora quisiera decir dos palabras de la hermenéutica psíquica o hermenéutica crítica propuesta por Teresa Oñate y Zubia. La hermenéutica crítica es un nuevo lenguaje, es un nuevo lenguaje que admite la pluralidad y que admite al ausente, presente y futuro, y que nos incluye dentro de él. Y la primera afirmación que hace Teresa de la hermenéutica es: la hermenéutica crítica es un pensamiento contra la violencia y determinado por el énfasis en la pluralidad, la alteridad. ¿Recordáis? Y aquí, ¿cuántos autores están? Levinas, Riquet, en fin. El reconocimiento de la diferencia, en la posibilidad de la disensión en la paz. Daros cuenta qué matiz tiene tan relajado, tan comunicativo, la disensión en la paz, y la posibilidad de la conversación no escandalizada porque haya posiciones diversas. Esta es la idea de la hermenéutica crítica, o de la hermenéutica que nos propone Teresa, ¿no? Pero esto nos lleva quizás hasta unos límites de tolerancia muy difíciles de alcanzar.
Exactamente, claro, pero es muy difícil de alcanzar también la autoelevación que propone Rombach en el contacto con las cosas y las personas, para lograr la concreatividad. ¿Estamos? De acuerdo. La dimensión de la diferencia tiene dos vertientes. Una que es sincrónica, la de que todas las culturas plurales, con sus propios relatos, con sus propias diferencias de distinciones, con su memoria para acontecimientos, tienen razón de ser. Todas las culturas tienen una razón de ser, y por tanto hay que reconocerlas, y por tanto hay que verlas, y por tanto hay que valorarlas. Este es el primero. Ese es el punto sincrónico. El punto diacrónico es que el pasado y el presente entran en la situación. Digamos que parece una frase un poco así chocante, digamos que la hermenéutica es un pasado con futuro. Cuando tú decías, pero es muy difícil, pero la realidad es que la hermenéutica es un pasado con futuro. Freud, Bion ha dicho memorias del futuro, que es tanto como decir un pasado con futuro. Digamos que la hermenéutica no es solo profundizar en uno mismo, ha eludido la subjetividad, es profundizar en el fenómeno que crea sociedad, que crea situaciones justas, que crea situaciones equilibradas, que crea situaciones vivas, que crea situaciones comunicativas. Ese es el aspecto fundamental de la hermenéutica. Por tanto, se tiene que decir que la idea esencial de esta hermenéutica es admitir la divergencia y de que todo se tiene que discutir. Gadamer, que es el maestro de ella y de Batimo, y que es discípulo de Heidegger, lo ha dicho de una manera, dice también Teresa, muy hermosa, cuando dice: hermenéutica es estar convencido de que el otro puede tener razón. Estar convencido de que el otro puede tener razón. ¡Qué apertura! Eso es un verdadero diálogo. Esa es la proposición de este seminario de hoy en relación con esta ciudad. Eso es la escucha, ¿eh? ¿Cómo? Eso es la escucha. Es la escucha, por supuesto. Es la escucha, es la atención, es el cuidado, y por eso se habla de la hermética en la enfermería, el cuidado del otro, la atención del otro. Esa es la observación, la observación de cuando hemos dicho de mirar el cuadro de Giorgione o las botas de Van Gogh, estamos hablando de la forma de mirar justamente a esa madre desnuda dando el pecho. Es un poco la imagen del observador que admite esa realidad.
ah, um, En el cuadro no se ¿Cómo? ve, ¿Cómo? que en el cuadro no se ve muy bien si es el observador o es el padre, ¿no? El que... sí, pero es el padre, pero sin embargo es un joven que está, que está allí fuera, pero no hay una vinculación erótica, o sea, y sin embargo, en alguna manera se despierta, hay un erotismo tremendo, una madre completamente desnuda, pero con toda su realidad, ha dicho algo más allá que no podemos alcanzar, que nunca cumplimos, que diría Gadamer, o que nunca nos conocemos, o que nunca llegamos a ese final. Que esa sería un poco la situación. Veo que no me va a dar tiempo a comentar los acontecimientos del Mahabharata, pero es importante que esto quede claro para que el aparato no se vuelva a parar otra vez y a fallar y a cabrear conmigo, ¿no? O sea, para Teresa, este pensamiento crítico es un pensamiento post-metafísico. Y enumera una serie de escuelas que siguen ese pensamiento, y la misma hermenéutica crítica es ese pensamiento, pues, y que todo eso comenzó con Nietzsche, cuando valoró el valor del arte, el valor de la filosofía, el valor de la literatura, sobre todo el valor de la poesía, que es la esencia de la literatura, el valor de la amistad, el valor de la familia, todos esos elementos son los que tiene en cuenta la hermética. Ella cita a Lyotard, a Foucault, a Derrida, a Baudrillard, es una nueva comunidad de pensamiento, dice ella, que nunca había existido antes. Lo que es esencial es el pronunciamiento que se ha hecho por la paz. Y que ese pensamiento está en la escuela anglosajona, en el postmarxismo. La valoración del hombre no es él, sino la comunidad. O sea, daros cuenta que matización frente al marxismo, ¿no? La valoración del hombre es la comunidad. Para el hombre no hay conceptos que no sean acciones excelentes, acciones de lenguaje, acciones poemáticas, acciones retóricas, acciones filosóficas, acciones periodísticas. Los medios de comunicación que no dan lugar a comunidad y que se disuelven en sujetos de representación, hablando de abstracciones ineficaces, eso es lo que pasaba con el pensamiento anterior al pensamiento crítico. Es desenvolverse en un pensamiento que no es social, que no es útil, que no es práctico, que no es justo. O sea, que es lo que trata de defender
hermenéutica, crítica o filosófica o como se quiera, o psicológica, también se la llama, de esta mujer, que es la de Batimo, que es la de Gadamer. Por tanto, no es discutir esos principios intelectuales, sino filosóficos, sino ver qué cosas dan lugar a comunidad, ya que lo que es interesante es lo que nos compite, y lo que nos compite es la paz, la convivencia, la justicia, y eso es todo también cómo nos hace, y aquí es cuando ella dice, cómo nos hace más hermosos esta situación. No es hacernos mal y nos hace más buenos. Y que nos prestemos para ayudar a los más débiles, aquellos que no podrán con el concurso, sin el concurso de la política, de la comunidad, y que no podrían sobrevivir. Bueno, es un principio, por tanto, justo. El lenguaje del consenso es el lenguaje de es la lengua franca que habla de todos los pensamientos y del arte, la racionalidad, de la comprensión, de la interpretación, y donde hace importante ver cuál importante es la diferencia, las actuaciones, y de que no hay unas políticas más importantes que otras, sino que cada política tiene su valor y que hay que valorarla en su justa medida, y entenderla y comprenderla y desarrollarla. Por último, ya añadiré solo un comentario, y para terminar con esta cosa de la hermética. Elena de la Cortina, Montemayor, tiene ese pequeño trabajito que podéis consultar en internet, que es muy interesante y dice muchas cosas interesantes, pero en el 5º apartado ella dice lo siguiente: la interpretación como ejercicio de la sospecha o restauración del sentido. Para Paul Ricoeur, la hermenéutica es una filosofía reflexiva que ha de dar cuenta del conflicto entre las diferentes interpretaciones de los símbolos del lenguaje. Así, enraizada en la filosofía de Nietzsche, ella también lo pone, en la filosofía de Nietzsche, que exigía al filósofo la tarea de desenmascarar las fábulas ilusorias y falsas y los falsos valores de la conciencia. La moralidad. La hermenéutica supone el esclarecimiento de la verdadera interioridad y del interés que subyace bajo toda comprensión de la realidad. ¿Qué hacer? Que se hace presente en la teoría y en el método psicoanalítico. Lo dice abiertamente. Desenmascaramiento de los deseos y pulsiones ocultas en el inconsciente, o incluso en la teoría marxista sobre la ideología. Bueno, esta es la idea de Elena de la Cortina, que me parece muy interesante para terminar hoy y completar todo el tema
hermético y hermenéutico. Pero quisiera conectar con cómo continuaba el seminario. El seminario continuaba con que estábamos estábamos en el bosque con los Pandavas. ¿Y qué pasaba en ese momento? Y digo el acontecimiento. El acontecimiento que pasaba es que Arjuna se está despidiendo de sus hermanos porque se va a ir al Himalaya, a los montes, para encontrar las armas divinas. Armas divinas que son armas de destrucción masiva, que son la guerra. Y él dice, y esto ya digamos que sería un pensamiento hermético o hermenéutico, para conseguir las armas hay que olvidar todo, incluso tu cuerpo y tu vida. Es una propuesta hermética, ¿no? Con la que empieza este relato del Mahabharata y que Arjuna se despide de sus hermanos. Este relato continúa con que los enemigos, Duryodhana y sus hermanos, sospechan que ha desaparecido Arjuna y que está haciendo esto. Y entonces aparecen todos los sentimientos de persecución en los primos, en Duryodhana, sus hermanos y sobre todo su padre. Y esta es la parte con que vamos a abrir el próximo seminario. No obstante, solo una palabra. Yo quisiera incluir también toda la idea de la muerte, porque la guerra es la muerte, igual que el virus es la muerte y la Pandava es la muerte, y, en fin. Pero también la muerte por la enfermedad de Pau Donés, comentada en la película. Me gustaría decir algunas palabras sobre ese asunto, si es posible, articularlo y verlo en el próximo seminario. ¿De acuerdo? Muy bien.